¿Por qué Jesús descendió a las profundidades tras morir mientras colgaba en la cruz? Quienes lo amaban estaban destrozados, esperando que su dolor terminara. Pero eso no ocurrió. Desapareció durante 3 días completos, sin que nadie supiera su paradero. Un vacío inquietante que esconde una de las partes más impactantes de la historia bíblica. Está insinuado entre líneas en las Escrituras, donde se mencionan llaves, prisiones espirituales y un dominio ligado a la muerte. Conceptos que parecen desconectados, pero forman un mismo escenario oculto. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, algo más grande ocurría. Lo más perturbador es que Jesús ya había adelantado lo que vendría, hablando de estar en lo profundo de la tierra. Una frase que generó dudas, hasta que otros textos la conectan con una idea más oscura, en un descenso a lo más bajo. No fue directamente con el Padre, sino que entró en un territorio específico, lleno de entidades retenidas, espíritus atrapados. Aunque muchos creen que fue para liberarlos, la realidad es más compleja. Para entenderlo, hay que entrar en la mentalidad antigua, conocido como Seol en hebreo y Hades en griego. No el infierno moderno, sino un reino donde iban todos los muertos, esperando juicio. Según algunas creencias, ese lugar estaba dividido. Una zona de descanso para los justos y otra de sufrimiento para los injustos, lo que cambia la idea de quiénes eran esos espíritus encarcelados en no demonios, sino almas humanas retenidas, sin salida, esperando una resolución que no podían alcanzar por sí mismas. Y es ahí donde entra Jesús, descendiendo en espíritu a ese dominio lleno de almas en espera, no para sufrir, sino para ejecutar una misión, una incursión en territorio enemigo, porque ese lugar no estaba vacío de poder, tenía un guardián, uno que dominaba ese reino, y ese guardián era Satanás, quien según los textos tenía autoridad sobre la muerte, no solo influenciando a los vivos, sino controlando el destino posterior, reteniendo a las almas bajo su dominio, lo que convierte ese descenso en algo más que simbólico, en una confrontación directa, porque nadie que entraba ahí salía por su cuenta. Pero Jesús no entró como víctima, entró como invasor. Y esto conecta con otra pieza clave donde ya resucitado declara tener las llaves de la muerte y del Hades. Una imagen de control absoluto, lo que implica que esas llaves no eran suyas antes, sino que fueron obtenidas, lo que sugiere un enfrentamiento ocurrido en ese intervalo oculto, una batalla espiritual donde la autoridad cambió de manos. Y la razón de ese dominio previo se remonta al origen mismo del pecado, cuando la humanidad cayó, y la muerte se convirtió en consecuencia inevitable, dando a Satanás influencia sobre ese destino. Pero Jesús era distinto. Sin pecado, lo que significa que la muerte no podía retenerlo, y aún así decidió entrar voluntariamente, porque la única forma de romper ese sistema era desde dentro, atravesándolo, conquistándolo, no evitando la muerte, sino enfrentándola directamente. Y por eso su muerte no fue derrota, sino estrategia, entrando en la fortaleza para destruirla desde el núcleo. Y cuando lo hizo, no solo venció, sino que dejó una marca irreversible, siendo llamado el primero en resucitar definitivamente, garantizando que otros seguirían ese camino.